Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Bueno, pues bienvenidos a un podcast de Qualis. En este caso estoy con mi compañero César de Agencia La Playa y bueno, la verdad es que vamos a hacer una entrevista con una persona que tengo ya muchas ganas de entrevistar. He oído mucho de él y he leído de él y sé bastante de él y bueno, ahora nos lo presentará César. Pues nada, César, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos a todos a este Q-Master y tenemos el placer de entrevistar a Josu Lazcoz. Concretamente, vamos a comentar un poco uno de los libros, uno de los varios múltiples libros que él tiene y concretamente es El arte de vender. En el sector inmobiliario, creo que es obvio, ¿no? La importancia que tiene la formación en las ventas de todos nuestros asesores. Y Josu es licenciado en Biología, máster en Gestión Comercial y Marketing por la Universidad de Navarra, pero entre otras muchas facetas de su vida, él se declara vendedor y vendedor de los buenos. Muy buenas tardes, Josu, ¿cómo estás? Buenas tardes César y buenas tardes Carlos. Y primero agradeceros por haberme invitado a vuestro espacio, marca que ya conocía yo del pasado y me ha traído viejos recuerdos de vuestro sector y bueno, encantado de poder aportaros valor a vuestro podcast. Muy bien, Josu, te voy a hacer un titular, te voy a comentar un titular. Los mejores vendedores caen bien. Es una de las cosas que comentas en tu libro. ¿Qué común denominador tienen los buenos o los grandes vendedores? Bien, para caer bien, lo primero que tienes que hacer es el saber conectar con las personas, ¿no? Y además saber conectar de manera auténtica, porque eso se detecta si lo haces de manera falsa. El caer bien es uno de los muchos ingredientes que puede tener un top producer y esto tiene parte natural y parte aprendida. Y yo lo que enseño es la parte aprendida de una persona que es natural como yo. No todo el mundo tiene esa faceta, esa facilidad de caer bien, esa cualidad que tiene que tener un vendedor, que es esa inteligencia interpersonal desarrollada. No todo el mundo le gusta relacionarse con mucha gente, no todo el mundo le gusta estar constantemente abriendo oportunidades, constantemente relacionándose con gente diferente. Hay gente que eso le genera mucha tensión y hay gente que no sabe conectar con las personas porque no tiene ese nivel de generosidad para conectar, ¿no? Una persona que conecta es una persona que está dispuesta a dar y a aportar valor más allá de tu mero producto o tu mero servicio, ¿no? Entonces, una persona que cae bien es una persona que sabe seducir al guardián del castillo, que es aquel que te va a abrir las compuertas, ¿no? Cuando nos fijamos en excesivo, ahora ya parece que estoy en el cursillo, ¿no? Cuando nos fijamos en exceso en el producto, en el servicio, la mayoría de los vendedores hacen esto, me da igual el sector, llevo más de 25, casi 30 años formando vendedores, nos perdemos algo muy importante de las ventas, incluida la venta inmobiliaria, que es una venta que he trabajado, una venta que antes de trabajar con uno de vuestros socios ya la había estudiado y la había aprendido, con sobre todo vendedores norteamericanos de venta inmobiliaria muy buenos y muy conocidos. Son aquellos vendedores que saben hacer algo más que mostrar un producto. Son aquellos que saben trascender su mera misión comercial de transacción comercial entre producto y dinero y van más allá. Y esos vendedores, todos ellos, caen bien. Y es una virtud que tienen los mejores vendedores del mundo, me da igual el sector. Y hay maneras de aprender a caer bien si tú no lo tienes heredado de manera natural, ¿no? No sé si te he respondido o me he extendido demasiado en la explicación. Comentaremos más tarde alguna cosita sobre lo que has comentado. Carlos, dale. Bueno, Josu, la verdad es que a mí la primera vez que te conocí lo que más me gustó es cuando nos dijiste que yo principalmente soy comercial, ¿no? Y últimamente parece que es algo que está muy en boga, ¿no? Que la gente quiere decir no soy comercial, es algo difícil, pero soy comercial y me orgullezco de ello, ¿no? Bueno, has creado un método, has creado un libro y has creado un montón de pasos, pero una de las cosas que me seduce mucho de lo que dijiste es que la venta era puro erotismo, ¿no? O que era puro
y me gustaría que lo explicaras, ¿no? Antes de entrar más en detalle en procedimientos, en procesos, un poco la esencia, ¿no? La esencia de la venta, ¿no? Ujú. Que puro erotismo, ¿no? Muy bien, es una pedazo de frase que suelo emplear en las conferencias, ¿no? La venta es puro erotismo, ¿no? Y tiene que ver mucho con esa primera parte que es el guardián del castillo y luego toda esa generación de tensión narrativa en tu discurso, ¿no? En lugar de presentarte, vamos a hablar en términos de erotismo, ¿no? Y la analogía con las ventas, ¿no? Si tú vas a una visita de una propiedad o vas a vender o conseguir captar ese vendedor para tu inmobiliaria y tú le hablas de entrada de lo bueno que eres, de las veces que te han recomendado, de las veces que tal, estás rompiendo todo el erotismo de la visita. ¿Por qué? Porque no has generado ningún interés todavía en el vendedor, no has generado ninguna tensión narrativa y has presentado al héroe cuando no procede, que es al principio. El método, en el Valle de la Incomodidad, que es el único método registrado de ventas que hay en Europa, no hay otro método registrado en propiedad industrial como el método Selit, el método lo que enseña a través de 10 pasos es a generar esa tensión narrativa que haga que el cliente esté incómodo y esté deseando saber cómo le vas a aplicar esa solución calmante al picor que tú le has generado. Picor que le has generado no porque no exista un mal subyacente. Ese mal subyacente existe, que son los problemas que tienen los clientes que han tenido con otras empresas de vuestra competencia y que tú has investigado porque has hecho bien tu trabajo y te has preparado bien y sabes cuáles son esas ineficiencias que la competencia produce. Si tú tienes toda esa información recopilada, registrada, empaquetada, es entonces cuando puedes hacer el método y puedes empezar a generar erotismo en la visita. Si tú te desnudas nada más empezar la visita, rompes todo. Hay que hacer las cosas poco a poco. Y hay que hacerle ver al cliente que está comprando él y que no estás tú vendiendo. Y otra cosa además, se nos habla mucho de técnicas de persuasión. Claro, parece que aquí que el único que gana es el vendedor. Está persuadiendo, está forzando, está presionando para que alguien haga algo en una ecuación en la cual parece que solo gana uno. Por eso yo me gusta decir mucho más que vender es el arte de seducir, porque hay que seducir al cliente que tiene que ver ese guardián del castillo como un socio, como un colaborador, como una persona con la cual se iría de viaje, a ese estado deseado que tú le vas a mostrar. Y para llevarle de viaje tienes que aprender técnica. Y si no aprendes técnicas de relato, técnicas de storytelling, técnicas de escritura, no tienes ni idea. Mira, yo por acabar esta pregunta que me has hecho, te diría que yo me he formado con actores de Águila Roja en técnicas de actuación teatral para hacer visitas de venta y hacer conferencias. Me he formado también en escritura creativa con Carmen Posadas, la Escuela de Escritura de Carmen Posadas, porque es muy importante saber escribir, porque al final el escribir te ayuda a pensar y el pensar te ayuda a expresarte de una manera concreta para obtener tus objetivos y para conseguir tus objetivos. Todo está relacionado. No sé si Carlos te ha respondido, porque a veces me derivo a otras a otros ámbitos, porque la pregunta es las dos muy interesantes y de compleja respuesta, vamos. El método SELIT al Sí. final son 10 pasos, ¿no? 10 pasos Ujú, que todo, como decimos en el sector inmobiliario, todo empieza antes, ¿no? Empieza, entre ujú, otras cosas, por la preparación mental y por crear ese optimismo, esa fortaleza y esa positividad en tu cabeza que te hace ya tener una predisposición a poder caer bien, ¿no? Porque ujú, siempre decimos que el optimismo es rentable. Y tú, de hecho, en el libro, en el arte de vender, cuantificas o en un 37% ujú, esa positividad, ¿no? ujú, De más probabilidad de poder vender que en otras circunstancias, ¿no? Y después ujú, ya, a continuación, pues estableces ya una serie de pasos que siguen con investigación comercial, etcétera, etcétera. ujú, Pero si le das precisamente un porcentaje de probabilidades también, o de importancia, mejor dicho, a las tres fases, ¿no? A la pre, a la in y a la post, le das un 50% a la preparación de cualquier relación comercial, sean compradores o vendedores. ujú. Si tuviéramos que definir esto un poquito, ¿cómo podrías ampliarnos un poco de información? Bien, el estudio que reflejas ese 37% de aumento de productividad en ventas de la implementación de positividad en los equipos, se realizó este estudio en la Universidad de Harvard,
un psicólogo social, Sam Achor, perdón, hizo este estudio y está todo demostrado cuáles son los efectos de implementar ambientes positivos en las empresas, ¿no? Tanto de la Harvard Business Review como de Gallup y demás. Cuando digo que tiene ese 50% de peso, es porque hoy en día, en la era del dato, primero tenemos que saber qué datos son los importantes. No podemos vivir de espaldas al dato, porque hoy en día es cuando más información tenemos, como nunca antes un vendedor ha tenido en su historia, ¿no? Porque antes la investigación era muy rudimentaria, la investigación de nuestra competencia, la investigación de nuestros clientes, el saber qué perfiles tenían. Y hoy en día tenemos muchísima más información híbrida sobre nuestros clientes. Pero claro, la principal competencia que tenemos no está en la calle, está en nuestra mente. Y tenemos que aprender a trabajarla. Los mejores vendedores del mundo, otra cualidad que tienen es que son muy optimistas. No hay un vendedor pesimista que haya vendido nunca en ningún sector en la historia más que un vendedor muy optimista. Esto está demostrado. Hay estudios que lo demuestran desde hace más de 25 años, ¿no? Con lo cual, siendo tan importante el optimismo, resulta que no seleccionamos vendedores en clave optimista. Tampoco nos importa el ambiente interior o no invertimos los recursos necesarios para generar esos entornos laborales positivos. Y a veces no conocemos mucho la competencia, estamos solamente en la fase 1 del método. No sabemos cuáles son los productos equivalentes a los nuestros, no sabemos cómo está actuando su fuerza de ventas, qué están ofreciendo, a qué precio, cuáles son sus argumentos. No lo tenemos reflejado y no sabemos o no conocemos del todo cómo presentar nuestro producto. Y luego la investigación comercial, pues es muy importante, porque tú, si haces bien tu trabajo como vendedor, y esto se debería potenciar en las empresas, tú tienes que conocer al cliente que vas a visitar o que va a venir a ofrecerte su casa como vendedor, o me da igual, o como comprador, ¿no? Y hoy en día, con la información que procede de las redes sociales, de las publicaciones, de los blogs, tú puedes saber qué perfil conductual tiene el cliente que te va a visitar en base al lenguaje verbal o al lenguaje que escribe en sus artículos. Tú puedes saber cómo le puedes hacer una presentación de ventas a esa persona que te va a venir. Puedes saber si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, si es un I, un D, un C o un S, el perfil DIS. Una vez que sepas esto, tú puedes hacer una presentación de ventas mucho más potente, mucho más adaptada a cómo el cliente le gusta y no como es tu estilo. Porque al final nosotros no comunicamos para nosotros mismos. Nosotros comunicamos como le gusta al cliente. Nos vestimos para el cliente. El importante es él, no somos nosotros. Hablar desde el yo, desde mi método, desde mi empresa, no es suficiente hoy en día. Y hoy en día tienes que enfocarte al cliente. No sé si otra vez me No, redundo en la respuesta si doy Es la nada, fantástico respuesta. porque, Carlos, te recuerda a que San Sebastián estuvimos en el Meeting Day y precisamente nos comentaban, ¿no? Como ante una misma respuesta a una objeción, hay cuatro enfoques distintos en función de los clientes, ¿no? Yo creo que es interesante e incluso une con otro podcast de otro Q-Master donde tuvimos a Nelo, que hablaba, ¿te acuerdas, Carlos? Siempre sobre nunca se puede vender a una persona desconocida. Al final es decir lo mismo, ¿no? Es decir, al final, cuanto mayor conocimiento tengamos de la persona a la que le vamos a vender, o bien un encargo de venta, o bien una vivienda, pues mucho mejor. Ujú. me imagino, Oh, Jesús, que ujú, trabajas para muchos sectores, ¿no? Y que al final trabajas con asesores que venden diferentes servicios, ¿no? En nuestro sector, que conoces bien, ujú. el asesor inmobiliario se enfrenta pues muchas veces a, es decir, lo que prepara, lo que hace, lo que trabaja es de muchísima importancia, es decir, que tiene un nivel para el cliente final, el resultado es muy, muy óptimo, pero va dando pequeños pasos y hay muchos noes, ¿no? Hay otros sectores que hay muchos síes y poco volumen y aquí pues hay muchos noes. ¿Cómo se prepara bien un asesor para enfrentarse a todos esos noes diarios, ¿no? De un asesor inmobiliario o, bueno, de un asesor que vende servicios de esta categoría? Bien, la verdad que si yo tengo que ser honesto y respondiendo a esta pregunta tan interesante y tan complicada de responder, yo te podría decir que yo haría, o tengo, según mi experiencia, dos maneras y a nivel particular, porque esto nos enseña normalmente de aprender de los nos, ¿no? La primera es reflexionar después de la visita qué he hecho bien, qué he hecho mal,
qué objeciones me ha planteado el cliente, cómo las he solucionado y todo registrarlo por escrito, ¿no? Es importante tanto lo que hago bien como lo que hago mal. Lo que hago bien entra a formar parte de una técnica de aumento de optimismo que enseño que se llama la lista de los éxitos. Apuntar a quién le has vendido, qué le has vendido, cómo te has sentido y qué estrategia has seguido para venderle, ¿no? Todo esto nos refuerza cuando estamos bajos, ¿no? Cuando nos están rechazando. De tal modo que cuando tienes un momento bajo de rechazos, que es muy común en ventas, no solamente en vuestro sector, sino en todos los sectores, es muy común, nosotros tenemos que recurrir a esa urna de la lista de éxitos para, de alguna manera, levantarnos la moral. Pero siempre y cuando la vaya refrescando, ¿no? No siempre leyendo los mismos. Y cuando tengo nos, yo tengo que ser honesto conmigo mismo y saber qué parte de responsabilidad tengo yo en ese rechazo. ¿Vale? ¿Qué parte de responsabilidad para poder aprender qué es lo que he hecho mal para poder mejorar? Habrá noes que sean inherentes al mercado, inherentes a una situación económica, a una situación sanitaria, etcétera, etcétera. Y habrá otro porcentaje, X, que será inherente a mí. Siempre hay vendedores que venden aún con las crisis. Es decir, y hay un perfil de vendedores, que esto es muy interesante de estudiar, no he encontrado ningún estudio al respecto, pero es una vía de investigación muy, muy interesante, que siempre no solamente venden en crisis, sino que venden más en crisis, ¿no? Y luego lo primero, aprender de los noes. Lo segundo es que la manera de superar los noes es intentar conseguir síes, porque al final la positividad, la negatividad, perdón, porque cuando tú vas consiguiendo noes, te va afectando a tu autoestima, te va afectando a tu percepción como vendedor, y esto te va a limitar a la hora de tener esas ganas de seguir visitando, ¿no? Porque te dicen no, 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 no. No es bueno cuando te van diciendo muchos no seguir visitando. Es bueno parar, analizar qué estamos haciendo e incluso irte a casa. Porque cuando te van diciendo muchos nos consecutivos, el cliente, en la mirada, en tu mirada, te nota que no estás vendiendo. Y esto es cerebro reptiliano puro y duro. Es decir, en menos de un segundo detecta si has vendido o no has vendido en tu visita anterior. Y a ti te interesa que te detecten que estás vendiendo. Yo siempre digo que vender es un ejercicio de resiliencia, que los vendedores somos los inventores de la resiliencia. No es nadie más. Es decir, si hay una profesión que estamos constantemente rechazados y constantemente nos ponemos a prueba y tenemos bajones, nos hundimos, nos autocuestionamos, es una profesión en la que ponemos todo. No solamente ponemos nuestros conocimientos sobre una materia, sino ponemos nuestra persona. Y eso es muy duro. Y por eso digo que la profesión de las ventas es la más dura de todas las que existen. No hay una receta mágica para decir cómo superar un no, ¿no? Desde luego, aprender, desaprender, relacionarse bien, juntarse con los que venden, aprender de ellos. Por esto siempre yo soy muy partidario de las colaboraciones en los equipos, en lugar de las competiciones. Yo conecto vendedores en mis clientes desde hace años y las mejores prácticas que tienen los mejores las registro por escrito en un manual de ventas que elaboro con mis clientes, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a minimizar el impacto del no, sobre todo a eliminar el número alto de nos. Porque a medida que te profesionaliza tu red de ventas, el número de nos disminuyen. Pero siempre los vas a tener ahí. Y hay personas que están más preparadas, con una caja de herramientas mucho más preparada para resistir a los nos. El talante optimista y el carácter optimista es una de ellas. Cultivar optimismo en una organización es una de las estrategias más inteligentes para poder resistir esos rechazos. Cultivar la positividad es una de las mejores maneras para establecer comunicación entre las diferentes personas, mandos, intermedios y equipos. Y todo esto va minimizando el impacto que tiene el no en un vendedor. Desde luego, si hay que hacer algo, una tercera cosa que yo te diría es fomentar la conectividad en los equipos. Porque tradicionalmente al vendedor se le asigna una función solitaria, ¿no? Es decir, el vendedor en las empresas toma la carpeta, toma el catálogo y sale a la calle, ¿no? Para mí es un error. El vendedor tiene que estar rodeado, el vendedor tiene que estar acogido, arropado, tiene que visitar con compañeros, tiene que visitar con mandos, con jefes de equipo, tiene que estar constantemente protegido, constantemente mentorizado. El jefe de equipo tiene que tener métricas adecuadas para saber si ese vendedor está en un estado de burnout, un estado de aburrimiento. Nosotros hemos desarrollado con una tecnológica saber en qué momento de salud mental tiene el vendedor, con 4 estados: estado de engagement, estado de aburrimiento,
estado de estrés y estado de burnout, ¿no? Entonces, los vendedores somos personas, somos seres humanos. Y tradicionalmente no se nos trata como seres humanos. Parece que solo se nos dan comandos y objetivos. Y eso es otro error, porque todos los vendedores, cuando sufren un no, sufren un rechazo en su corazoncito. Y ese corazoncito se expresa en una conducta que es: dejo de visitar o reduzco la frecuencia de visitas. Con lo cual, al reducir la frecuencia de visitas, vendo menos, mi autoestima baja, y esto es un efecto que se retroalimenta. Con lo cual, consejo: sal a visitar. Sal a visitar, pero no sin antes aprender lo que has hecho mal. Desaprender lo que has hecho mal y aprender las alternativas que tienes que diseñar para hacerlo bien. Muy interesante, porque creo Gracias, que Carlos. es muy interesante lo que comentas, ¿no? El fomentar las visitas en equipo, ¿no? Precisamente para que el compañero pueda ir escuchando muchas veces lo que ha hecho mal su colega y de forma positiva, precisamente intentar mejorar sin parar. Tanto las visitas como las presentaciones de servicio. Creo que es un tema a profundizar. En el método SELIT, bueno, comentamos antes de la preparación mental, ¿no? Y la investigación comercial, que eso supone el 50% de lo que es la probabilidad de vender, si realmente lo trabajamos bien. Pero después el 30% es el in, ¿no? El estar precisamente, y después el otro 20% es el post, que es el seguimiento. Ese 30% del método, ¿no? Que es precisamente la adaptación, el planteamiento general, el planteamiento específico, esa parte del valle, ¿no? Donde presentas los problemas y después presentas las soluciones, tiene digamos, un recorrido perfectamente definido que no hay que dejar al azar. Y ahí lo defines bastante bien: adaptación, planteamiento, para que lo podamos entender. eh, lo del héroe, ¿no? Esto que hablas del Vale. villano y el héroe que comentas en el libro, para aclararlo, ¿qué realmente qué significa? Bien. Eh, Todos aquellos que quieran profundizar sobre este valle, hay un vídeo en YouTube. Yo no soy youtuber, ya lo adelanto, ¿vale? Sí, sí tengo un canal de YouTube. Y ahí tengo la explicación de este valle para todos aquellos que os metáis en josulazcoz. O sea, Josu Lazcoz ISO, ahí tendréis mi canal de YouTube y ahí lo explica. Lo voy a resumir muy rápidamente, ¿no? El porqué de ese valle descendente, ¿no? A nivel neurocientífico, ¿por qué está diseñado así? Hay un elemento de uno de los tres cerebros que tenemos, que es el cerebro reptiliano, que se denomina el sesgo negativo del cerebro. El sesgo negativo del cerebro es todo aquello que nos hace que el ser humano preste atención, y mucha más atención, a lo que supone una amenaza para su supervivencia que lo que no. En el mundo de la empresa prestamos mucha más atención a lo que supone una amenaza para la supervivencia de nuestra empresa que lo que no. Esto quiere decir que en un mundo con tantos impactos comerciales, en tantos canales y a todas horas, es mucho más práctico captar la atención de tu cliente haciéndole bajar por un valle de emociones negativas, de baja activación, para que nos preste atención. El primer método de ventas está metido, está introducido, está insertado en este método, que es el método AIDA: atracción, interés, deseo, acción. ¿Cómo genero atención y interés en un mundo tan sobresaturado de impactos comerciales? Atendiendo al sesgo negativo del cerebro, trabajándolo con... Primero, el primer cerebro que se trabaja es el cerebro reptiliano, que es el guardián del castillo. Tú tienes que caerle bien al guardián del castillo. Lo has preguntado antes, César. Tú tienes que seducirlo para que te abra las compuertas. Nada de lo que digas va a servir si no te has preocupado en establecer sintonía y rapport con el cliente, si no inviertes en tu cliente, si tú vas a piñón fijo a hablar de tu producto y tu servicio y piensas que el cliente tiene poco tiempo, y como piensas que tiene poco tiempo y que tienes que ir rápido, tú vas a toda pastilla a hablar de tu casa, a enseñar el salón o si viene el vendedor, decirle cómo le vas a vender el piso, ¿no? Yo creo que nos tenemos que centrar más en el humano que tenemos delante y menos en nosotros. Hemos seducido al guardián del castillo. Fase 4, storytelling. También antes se llamaba planteamiento general, ¿no? El storytelling, tú describes una situación que está encardinada en los problemas no solucionados por parte de la competencia. El villano, que aparece en la historia al principio y nunca se nombra, lógicamente, va generando una serie de problemas, va incendiando el poblado, va arrasando, va haciendo una serie de fechorías que no está solucionando la empresa de la competencia que trabaja con tu cliente. Ese cliente tiene una serie de problemas no solucionados anteriormente, y tú, como buen investigador y buen consultor comercial, tienes que conocerlos en esa primera fase.
Entonces, tú lo que tienes que hacer es el segundo cerebro, que curiosamente es el cerebro que decide las compras, según los neurocientíficos, en un 85%, es el cerebro emocional. Pero claro, al vendedor no se nos ha enseñado a hablar el lenguaje de las emociones, no tenemos ni idea. No se nos ha enseñado a utilizar el cuerpo cuando estamos comunicando y tampoco alinearlo con el verbo. Esto es lo que es importante en ventas, es trabajar los tres cerebros en el orden y en la proporción adecuadas, en tanto por ciento, ¿no? Claro, tú le vas describiendo en esa fase de storytelling, planteamiento general, la fase 4, le describe los problemas que hay en el sector generales, que algunos de ellos sospechas que pueda tener ese cliente, ¿no? Porque tú, como buen conocedor de tu plaza, conoces cuáles son esos problemas y conoces que tú los solucionas. Entre medio de la fase 4 y la fase 5, que ahora se llama Data Storytelling, está el método de preguntas más potente del mundo. Es un método en el cual, en lugar de venderle el vendedor el producto a su cliente, consigue que sea el cliente el que compre el producto. Y esto es el método Spin Selling de Neil Druckmann, que tiene varios libros, siempre enfocados en el proceso de compra del cliente y no tanto en el proceso de venta. Esto no va a estar ni en mi próximo libro, en el quinto, que publicaré este año, que igual está en el sexto, pero es apasionante el Neil Druckmann. Para mí es un psicólogo británico, el que mejor ha escrito sobre ventas de los que yo he leído, bajo mi humilde opinión, y se centra en esas preguntas, esas 5 preguntas poderosas que yo tengo que hacer para que el cliente reflexione sobre qué nos necesita. Reflexione su situación presente, le entre un picor, empiece a descubrir esa información sensible que está en el fondo del valle. Y para rematar la faena en esa fase descendente, lo que hacemos es utilizar datos del cliente y de su histórico con las empresas a través de técnicas de storytelling, que es data storytelling. Recientemente, la Universidad de Harvard está estudiando, está impartiendo cursos de data storytelling, que es esos datos, cómo consigo yo que traspasen el PowerPoint, ¿no? Ponemos un PowerPoint plano, las gráficas, las estadísticas, eso aburre, como decía mi padre, al caballo un fotógrafo. ¿Cómo consigo que esos datos cobren vida? Según Forbes, hay 3 elementos que tiene que tener una presentación de ventas creativa: imagen, datos y testimoniales, y retórica. ¿Bien? Si no sabemos hacer un PowerPoint, si no sabemos contar historias y si no utilizamos datos de la manera correcta, no vamos a impactar. Ya descendemos, vamos preparando el cliente está un poco ya inquieto, está en un estado de preocupación, de ansiedad, si quieres, si has hecho bien tu trabajo. Pueden surgir objeciones en medio de la visita y tú tienes que saber responderlas. Yo enseño la regla de los 7 pasos para tratar objeciones y están ligadas con algunas de las 27 técnicas de cierre que también enseño. Cuando tú vas descendiéndole, el cliente ya está retorciéndose en su silla, no sabe que te necesita, pero en lugar de usar tus puntos fuertes al principio, lo usas al final. Cuando tú estás usando los puntos débiles no solucionados por el villano en el poblado, indirectamente el cliente ya está sospechando que tú lo vas a solucionar al final. Pero el momento de aparecer el héroe lo decides tú. Y luego llega la propuesta de valor triple. Propuesta de valor en base al producto, en base al vendedor. ¿En qué somos diferentes como vendedores, nosotros de los vendedores de la competencia? ¿Qué nos caracteriza a Qualys, a los vendedores de Qualys? ¿Cuál es el sello de marca de Qualys en ventas en la calle? ¿Qué huella dactilar, qué residuo aromático dejo tras de mí en la visita que quieran hacer que el cliente, cuando piense en ventas, piense en Qualys? Cuando piense en el jabón de lavadora, piense en Ariel, y cuando piensa en vaqueros, piensa en Levi's. ¿Cómo consigo que alguien piense en esto? ¿Vale? Pues construyendo también valor en base al vendedor. Y por último, propuesta de valor en base a la empresa. ¿Quién es Qualys? ¿Qué valores tiene diferenciales con respecto a la competencia? ¿Qué alma tiene? ¿Qué espíritu? ¿Cómo inserto eso en un discurso de storytelling? ¿Qué técnicas de storytelling empleo? En la fase 4 enseño 47 técnicas de storytelling. Claro, el que piense que vender es sencillo y que basta con sonreír y caer bien, bueno, pues no está en el sitio adecuado, ¿vale? Es mejor que se dedique a la carpintería metálica. Bien, ventas es más complicado, ¿no? Entonces, cuando ya tú has preparado la alfombra al héroe, has construido al héroe, le has dotado de un uniforme,
le has dotado de músculo, porque le has puesto en el gimnasio a hacer pesas, bien, tú ya llega la aparición del héroe, porque tú lo has trabajado. Lo has trabajado y como lo has trabajado, al final lo vas a presentar como tal. Cuando presentamos a las empresas, lo presentamos de corrido. Y eso no es justo. Y encima lo presentamos al principio. Y eso es un error. El héroe se le presenta en el momento adecuado, con la fuerza y la potencia adecuada. Es la persona que tú dejarías tus hijos a cuidado y no se lo dejarías a un héroe desgalichado con lamparones en el traje de Superman, con jirones en el traje y demás, y con barba de 8 días y pendientes por todos los lados. Bien, tú le dejarías al héroe, al actual Superman, a Henry Cavill y Christopher Reeve en mi época, ¿no? Soy un poco mayor. Entonces, tú le dejarías a ese héroe. Has presentado al héroe como Dios manda, llegan las objeciones, fase 8, pero puede ser que aparezcan mucho antes en la visita. Y tú tienes que saber solucionarlas. Tienes que seguir la regla de los 7 pasos. Luego llega la parte de la parte de la analítica. Bien, la parte analítica, nosotros no viene tampoco en este libro, en Arte de Vender, ni tampoco viene en el siguiente, y tampoco viene en el último, ¿vale? Que es la parte analítica digital. ¿Cómo analizamos a nivel digital los datos? Con un intermedio entre un CRM y un Power BI. ¿Cómo consigo que esos datos también los tenga el comercial de calle? A un solo clic, clac. Bien, y luego el CRM. ¿Cómo consigo integrar toda esa información que yo he investigado a nivel comercial en mi CRM? Que sea portátil también con el móvil, tablet, que yo pueda saber cuál es el perfil conductual de los clientes de mi cartera, cuál es el análisis de cartera de mis clientes, cómo puedo conseguir aumentar referencias cruzadas de esos clientes para que me den otros clientes. Bueno, el trabajo es enorme, ¿no? En el método se abren 10 carpetas de trabajo con mis clientes y cuando los clientes que trabajan de manera cartesiana y alemana las fases del método, todos venden más. Pero bueno, esto es fácil que lo diga yo y os lo podéis creer o no. La verdad es que, y eso me encanta escucharte porque al final lo que has hecho es todo el proceso de venta, ¿no? Que nosotros también tenemos en Qualis, ¿no? Cada uno tiene su proceso de venta, lo has parametrizado, estudiado por separado, analizado y enriquecido, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que da ¿no? Cuando un comercial o un asesor se enfrenta pues a una venta, bien analizado su sector, pues bueno, estudiarlo todo y sobre todo yo creo que la clave de todo es prepararse, formarse y que además que luego hay técnicas, ¿no? Que el otro día hablando lo dijiste, pues solamente de cierre, que es una parte que parece que es la venta, ¿no? Pero que quizás solo en la puntita final, que tenías lo que has dicho antes, ¿no? 27 técnicas solo de cierre, ¿no? Pues eso da un poco la envergadura del proyecto en el que estás metido, ¿no? No sé si nos puedes contar alguna, ya vamos muy mal de tiempo. Vale, vale. Te cuento os voy a contar una anécdota como guinda, ¿no? Esto sucedió en el año 2022. Me llama una empresa, esta empresa era proveedora internacional de Mercadona a nivel nacional y había decidido de manera voluntaria salir de Mercadona porque había decidido la empresa trabajar con multimarca dentro de un sector alimentario concreto, ¿no? Y me llama a mí esta persona y me dice que tiene una visita con una gran cuenta nacional, no me dice cuál, y que tiene una duda con respecto al método, porque se ha leído el último libro que he publicado, que es Cómo ser el mejor vendedor del mundo, ¿no? Y me pregunta, y me hace una pregunta, yo no había vendido nada, ni mi intención era venderle nada, me dice a ver si podemos tener una videoconferencia, yo la tengo con ella, le ayudo, luego me contratan a la formación, los 2 módulos, son 24 horas y tal. Entonces, en la formación me dice, Josu, no solamente me ayudaste a darme las pautas que tenía que hacer con este cliente, sino que he conseguido la cuenta y ahora mismo este cliente me está comprando 48 millones de este producto diarios a nivel nacional, aplicando el método, ¿no? Y es un caso de los muchos casos que tengo, no puedo decir el nombre, ¿no? Por confidencialidad, pero es uno de los muchos casos que tengo en el sector de las grúas industriales también, sector inmobiliario también, tengo ejemplos, no solamente con vuestros asociados, sino con otros. Josu, yo creo que no obstante, Carlos iba por otro lado. Iba porque hablara sobre el cierre de la escasez, el cierre de las referencias y el cierre de la hoja de pedido, que por ejemplo, de ellos tres haces mención en el Ah, arte de vender, ¿no? ¿te referías a estas 3 técnicas de cierre? Técnicas de Entre venta. Ah, vale. Bien, el cierre de la escasez es el cierre
muy manido que se usa en ventas sencillas, ¿no? Quizás yo no la emplearía nunca en una venta inmobiliaria, porque una venta inmobiliaria tiene es más compleja que vender un par de zapatos, con lo cual yo no haría esa técnica, que es aquella que dice, oye, cómprame esta casa hoy porque tengo mañana otros cinco propietarios que la están viendo, ¿no? Pues Además, bueno, cuando es verdad no te creen. Cuando es verdad no te claro, creen. por eso. Fíjate que estamos en un mercado precisamente donde tenemos menos viviendas que posibles clientes compradores y no es que sea una técnica, es una realidad. Con lo Claro. cual esta creo que es fácil de utilizar. Fácil de utilizar, pasa que se ha utilizado mal, entonces el cliente es muy suspicaz ya con la aplicación de este, ¿no? El cierre de referencias, que me consta que vosotros lo hacéis, lo hice el otro día con otro cliente mío. Este es una residencia de ancianos. Lo metí en el coche al cliente y fui a visitar a un tercero que estaba interesado en mis productos y yo les dejé hablando entre ellos. Dije, bueno, vuelvo en 10 minutos. Les dejé en una sala, volví y bueno, y al día siguiente, no en ese mismo día, cerré la operación, ¿no? Cierre de referencias. Y el otro cierre que me decías, Carlos, el otro cierre era, que venía en el libro. La hoja de pedido. La hoja de pedido, bueno, la hoja de pedido, esto es un descojono. Oye, perdón por el taco, si se puede decir tacos, pero bueno, eso no es taco, ¿no? Mira, te cuento un ejemplo de esa técnica mal empleada que lo emplean mucho las empresas de telemarketing. Las empresas de telemarketing contratadas por grandes empresas, a su vez, ¿no? Y yo he estado con una persona escuchándola durante 3 minutos 38 segundos, yo callado, sin decir nada, ¿bien? Y automáticamente, sin decir nada, ni emitir ningún tipo de interjección sonora, ni nada. O sea, y al final, coger la persona y decirle, bueno, como veo que usted está de acuerdo, le voy a mandar 7 jamones, tal. Entonces, para mandarlos necesito la dirección, ¿no? Y digo, hombre. Y entonces ya les di un clinic, les dije, oye, dime quién es tu responsable de formación, porque esta técnica solo se puede aplicar, como todas las técnicas de cierre, cuando hay un interés real del cliente. Si no hay un interés real del cliente, no intentes ninguna técnica de cierre porque vas a fracasar estrepitosamente, ¿no? Y quizá es simplemente para dar el último empujón, ¿no? De un cliente que has identificado que Claro. quiere el servicio o quiere el producto. A mí hay una muy potente que os voy a regalar y ya me callo yo ya, que es la técnica, esta es mía, y es en honor a Benjamin Franklin, que es una de las técnicas más potentes de venta que hay, la de Benjamin Franklin. La mía le llamo la técnica de Benjamin Franklin inverso, ¿vale? Y esto es, tú coges una hoja, le pides permiso al cliente para apuntar 2 columnas. Si te da permiso, tú vas apuntando las objeciones en la columna de la izquierda. Bien, todas las objeciones. Y tú vas a elegir el momento en el cual, aplicando la regla de los 7 pasos, el momento en el cual la vas a solucionar, esa objeción. No es conveniente solucionarla nada más que te la diga el cliente, no es conveniente solucionarlas todas al final, sino poco a poco, para no romper el ritmo de la conversación, tú vas solucionando la objeción y comprobando con el cliente que la has solucionado. Una vez que te ha dado el OK, puedes marcar una SPA. Al finalizar, tú has solucionado todas las objeciones por una de la derecha, le das la hoja al cliente y dices, ¿se te ocurre alguna objeción más? Entonces, eso podría ser una hoja de contrato. Firmamos ya, porque es que ya no tienes ninguna objeción más, ¿no? Esa técnica es mía, la aplico con frecuencia y te puedo decir que cuando el cliente le ha solucionado todo y lo ve a nivel visual, ¿vale? Dices, oye, no hay nada más que hablar, ¿no? Y ahí aplica la ley del silencio, que no, es una ley no muy aplicada por los vendedores. Pues César, la verdad es que podríamos estar aquí muchísimo más tiempo y hay muchísimas cosas que explorar. Eh, no sé, yo creo que podríamos terminar aquí y que siga dándonos cursos, ¿no? Sí, a Pero ver, no. yo creo que, todo por resumir, ¿no? Aparte del optimismo, ¿no? Comentas en el libro, pues eso, la creatividad, la inteligencia emocional de la gente, la ilusión, el entusiasmo, la energía, la perseverancia y el sentido de humor, que son, digamos, algo común entre todos los agentes inmobiliarios de éxito, en este caso te refieres a vendedores. Pero también dices algo también muy importante, que es que los vendedores se pueden diferenciar en el producto que venden, en este caso bien por la vivienda que vendan o por el cliente que tengan, pero también por otra parte por la motivación, la persona y la maestría. Precisamente en Qualis intentamos hacer que los agentes inmobiliarios
bueno, tengan esa mentalidad de crecimiento personal, que también hace referencia en el libro. Y el objeto de este podcast precisamente es dejar junto también esas ganas de indagar en todas esas parametrizaciones que cuando pensamos que vendemos, realmente estamos siguiendo un patrón, un esquema, a veces aprendido, a veces casual, pero en este caso, por tu parte, nos das esos parámetros para fijarnos en ellos. Ujú, Así que, Josu, oye, te damos las gracias, esperamos ujú. poder verte en otra ocasión, incluso personalmente, para ir haciendo que nuestros agentes, los que tengan esa mentalidad de crecimiento, puedan contar con, en este caso contigo y con tu maestría. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, César. Muchas gracias, Carlos, por conocer por fin qué era eso de Qualis, que tanto me hablaba un socio vuestro y que hoy os he conocido en persona, que al final es lo que a mí me llama, ¿no? Me gusta, ¿no? Con lo cual, agradeciros a vosotros y nada, y a seguir apostando por la profesión más maravillosa del mundo, que es esta. O sea que gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Josu. Muy bien. Pues hasta el próximo Coolmaster. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.